Y la pregunta que usted se hace seguramente es, ¿quién era Jorge Rafat? En principio se manejaba la información de que era un importante empresario de la zona de Pedro Juan Caballero vinculado, entre otros negocios, a la seguridad de las personas y de las empresas. Hoy, que ya está muerto, fue asesinado ayer en horas de la tarde, la Secretaría Nacional Antidrogas lo reconoce como uno de los principales narcotraficantes de esa zona del país. Y allí se hace la hilación cronológica. En marzo último, supuestamente iban a atentar en su contra. Waldir con los detalles. Adelante, Waldir. Sí, así es, compañeros, muchísimas gracias, un saludo cordial para todos los televidentes. Y nosotros hablamos esta mañana con el ministro de la Senat, Luis Rojas, al respecto del asesinato justamente de este empresario de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Se hablaba por parte de las autoridades acerca de las sospechas que tenían en cuanto al vínculo de Jorge Rafat con el narcotráfico. Según el trabajo investigativo que se estuvo realizando desde la Senat y por supuesto otras dependencias investigativas a nivel nacional también, nunca se pudo concretar ese vínculo o esa conexión que tenía el asesinado con el narcotráfico o no, con el crimen organizado. Luis Rojas hablaba de que en algún momento llegaron a incautar cargamentos importantes de drogas a nivel nacional y que se supone, o por lo menos según las sospechas que tienen los investigadores, los mismos correspondían a Jorge Rafat, pero nunca se tuvo ese hecho directo, esa conexión directa con el crimen organizado, nos decía. Ese es el trabajo que va a quedar justamente ahora con esta investigación y con el hecho sucedido en la zona de Pedro Juan Caballero. Vamos a escuchar primeramente acerca de los antecedentes que tiene Jorge Rafat para los investigadores de nuestro país, compañeros. Da realmente para pensar una alianza entre grupos antagónicos para eliminar al líder de esta estructura o una simple fachada para ocultar la autoría del responsable principal. Todos manejamos los antecedentes de sus posibles vinculaciones con el narcotráfico. Es más, estamos convencidos de que hemos incautado cientos de kilos pertenecientes a su estructura, pero como el patrón inteligente, criminal, no toca la droga, no se pudo asociarlo a él o conectarlo directamente, inclusive el tema de Fénix, que es un trabajo que hizo la policía. Por otro lado, también averiguamos acerca del trabajo que va a estar realizando la Senat a partir de este momento en adelante con respecto al fallecimiento ya de Jorge Rafat y por supuesto por parte de las autoridades cuál va a ser la implementación o por lo menos el trabajo que se realiza desde la Senat para ir eliminando el crimen organizado y por supuesto también el narcotráfico aquí en el Paraguay. Y Luis Rojas decía que bastante complicado o bastante complicada en este caso la labor que deben hacer los investigadores, ya que como en el caso de Rafat nunca tuvo orden de captura a nivel nacional y tampoco internacional, pero sí se tuvo sospechas. Entonces primeramente se tiene que analizar lo que sería o estudiar lo que sería la parte de finanzas y también la parte de patrimonios de estas personas supuestamente involucradas al narcotráfico. Vamos a escuchar esa parte de la entrevista con Luis Rojas. En 2013 se hizo el diagnóstico de la situación nacional. A partir de ahí fuimos implementando, entendiendo que la estrategia no era precisamente la que estaba orientada a la sustancia, tenía resultados parciales. Caían los que estaban vinculados directamente a la carga, pero no la estructura financiera, el patrón, el líder. Entonces hay una rectificación, creo que ya en la política mundial, de apuntar al centro neurálgico que son las finanzas. Y siempre el caso de Al Capone. Al Capone no cayó con medio litro de alcohol, cayó por evasión impositiva. Entonces esa es un poco la estrategia dentro de lo que es la política de Estado con respecto a atacar a la estructura del crimen organizado.
Una de las personas que habría participado en este atraco en la zona de Pedro Juan Caballero fue derivado hasta el Sanatorio Metropolitano de la ciudad de Fernando de la Mora. Visitamos también ese lugar, no pudimos hablar con ningún médico tratante ni con una persona que pueda estar encargada de este internado en ese centro asistencial. Sergio Lima, él mismo habría participado en este atentado contra Jorge Rafat allí en Pedro Juan Caballero y habría disparado uno de los fusiles instalados también en uno de los rodados que estuvo involucrado en este atraco. Él mismo se encuentra en ese sanatorio privado de la ciudad de Fernando de la Mora con custodia policial y por supuesto también agentes del GEO y otras autoridades también están resguardando este centro asistencial actualmente. Como les decía, compañeros, nosotros intentamos conversar con algún médico tratante, pero no pudimos acceder a ninguna información, ni siquiera sabemos en qué circunstancias se encuentra, en qué estado de salud se encuentra actualmente, pero sí la información que manejamos que el hombre fue trasladado hasta ese centro asistencial y permanece internado en el Sanatorio Metropolitano de la ciudad de Fernando de la Mora, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Waldir Domínguez. Completo reporte. Nada más para actualizar las cifras. A primeras horas de la mañana, la información era que 8 personas fueron detenidas, 7 custodios de Jorge Rafat y un ciudadano brasileño, el mencionado por Waldir Domínguez, que se encuentra en el Sanatorio Metropolitano aquí en la ciudad de Fernando de la Mora. Y los otros 2 albañiles a quienes se les sorprendió cerca del vehículo con el cual se presume se estuvo atacando a las empresas ligadas al empresario de frontera Jorge Rafat, hoy, reiteramos esto, reconocido por las autoridades como un narcotraficante.